bienvenido, bienvenida a este espacio tan importante, espacio en el que levantamos nuestras oraciones al Señor y en el que somos edificados a través de la palabra de Dios. Y sin duda alguna, pues cuando vamos a estudiar la palabra, necesitamos de la guianza del Espíritu Santo, porque Él fue quien inspiró la Biblia. Así que es aquel que nos da revelación de las Sagradas Escrituras. Y eso es lo que nosotros necesitamos. No solamente la lectura de un libro, sino que esa palabra viva y eficaz ministre nuestro corazón y seamos transformados por el poder de Dios. Así que quiero invitarte para que iniciemos este tiempo orando, pidiéndole al Señor que nos bendiga, pidiéndole a Dios que nos edifique a través de su palabra, que nos arraigue, nos afirme en la fe que es en Cristo Jesús. También vamos a orar por la protección y bendición del Señor sobre nuestras familias. Iniciemos entonces orando. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos, Señor, muchas gracias por tu bondad, por tu provisión, por tu cuidado, por tu protección. Gracias, amado Señor Jesucristo, por tu preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida por nosotros en la cruz. Te damos gracias, amado Señor Jesucristo. Y te pedimos, Dios del cielo, que ahora seas tú hablándonos a través de tu palabra. Danos, Espíritu Santo, revelación de las Sagradas Escrituras. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. También te pedimos, Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que seas protegiendo, guardando la vida de nuestra familia y derrama sobre todos ellos salvación. La salvación que es en Cristo Jesús. Hoy en tus manos encomendamos nuestra familia y oramos, Señor, para que tú te glorifiques en cada una de sus vidas. Gracias, Señor Jesús, por ser tan bueno y por permitir, Dios mío, que nuestro corazón confíe en ti, en tus promesas. Estamos seguros, Señor, que nuestra familia llega a los pies de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, y abrimos nuestro corazón a tu palabra. Abrimos nuestro corazón a lo que tú nos quieres enseñar y decir, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las facetas hermosas en las que Dios se presenta a sus hijos, a su pueblo, es como alfarero. Él es el alfarero divino y nosotros somos barro en sus manos. Y Él está formando en nosotros su carácter. Él está haciendo de nosotros poderosos instrumentos y vasijas en las que Él deposita su gloria y poder. Y eso implica la transformación de nuestro carácter. Aunque a veces nos cuesta trabajo aceptarlo o someternos a su voluntad, Dios sigue trabajando en nosotros. Y precisamente hay un tema importante del cual les quiero hablar, al que le puse por título, la maravillosa disciplina de Dios. La maravillosa disciplina de Dios. Claro que cuando observamos solo esta parte, disciplina de Dios, pues creo que a nadie le agrada. Pero le puse este adjetivo porque la disciplina de Dios es poderosa, es maravillosa y surge siempre en un corazón de amor, el amor de Dios hacia nosotros. Y cuando logramos profundizar en el significado de lo que Dios hace, entonces nuestra mentalidad y nuestros conceptos al respecto son transformados. Así que vamos a estar ubicados en la carta a los Hebreos, capítulo número 12, y vamos a desarrollar aquí 4 puntos fundamentales. El primero, vamos a ver la definición de la palabra disciplina. Disciplina. Y para eso vamos inicialmente a leer en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos 3 al 6. Así que leamos Hebreos 12, dice el verso 3. Hablando del Señor Jesucristo, dice el versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción. Esto es hostilidad, esto es oposición.
a aquel que sufrió tal hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesucristo es nuestro modelo y ejemplo. Él es nuestro punto de referencia. Por eso dice el versículo anterior, puesto los ojos en Jesús. Y debemos considerar que el Señor tuvo que luchar con la oposición, con la persecución, con la hostilidad de muchos. Y debemos mirar eso porque en el Señor no había pecado, no hubo pecado. Pero aún así enfrentó toda esta serie de obstáculos. Y eso debemos considerarlo para no caer en el desánimo. Ahora dice el verso 4, porque aún no haber resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nos recuerda el sacrificio de Jesús. Ahora dice el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Lo primero que vamos a hacer es abordar el significado de la palabra disciplina. Esta palabra que está aquí, disciplina, se traduce aquí en Hebreos 12 del término griego paideia, así. Así se escribe en el original, de manera que aquí dice, hijo mío, no menosprecies la paideia del Señor, la disciplina del Señor. Esta palabra tiene varios significados muy importantes para nosotros. Por ejemplo, esta palabra significa formación para un niño. Esta palabra significa instrucción. Esta palabra significa corrección. Esta palabra significa educación. Y hay una palabra, un significado que me parece maravilloso. Significa también entrenamiento. Entonces, cuando nosotros estamos en la disciplina de Dios, estamos en la formación divina. El Señor nos instruye y nos corrige. Estamos siendo educados por Dios. Y estar en un proceso de esto significa estar siendo entrenados por Dios. La palabra disciplina significa instrucción, entrenamiento. Y estos conceptos son importantes porque eso nos ayuda a ver un panorama diferente y más amplio de lo que es la disciplina de Dios. Es importante también tener en cuenta aquí lo siguiente, y es que esta palabra, paideia, viene de una raíz griega que es país. Y esta palabra significa niño. Niño. De manera que aquí nos está hablando de que la paideia o disciplina se le da a un niño. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que cuando se deja de ser niño porque hay madurez, porque hay crecimiento, entonces hay menos disciplina. Es decir, la inmadurez espiritual hace que haya más formación divina. El apóstol Pablo, por ejemplo, cuando le habla a los Gálatas, les dice, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es heredero de todo. ¿Por qué no es diferente al esclavo? Porque aunque es heredero, no puede administrar, no tiene acceso a la herencia. ¿Por qué? Porque es niño. Entonces la niñez o inmadurez espiritual, la falta de crecimiento y formación,
nos impide acceder a la herencia en Cristo Jesús. Pero además, Pablo dijo a los corintios: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él aquí utiliza la palabra niños para referirse a los carnales. Dice: no le pude hablar a ustedes como a espirituales, sino como a niños. Os di a beber leche y no vianda, porque eran niños. Y el alimento para los niños es la leche y no el vianda. Y aquí está hablando de grandes revelaciones que Pablo quería darle a la iglesia, pero la iglesia en su mayoría era infantil. Eran niños espiritualmente hablando. ¿Por qué? Pablo dice: pues siendo aún carnales, ya que hay entre vosotros celos, contiendas y discordias. Entonces la contienda entre hermanos, la discordia, los celos y las envidias entre hermanos ponen en evidencia la ausencia de madurez espiritual. Deja ver entonces que hay niñez espiritual y por lo tanto hay ausencia de formación, de instrucción. Entonces la instrucción divina, la formación, el entrenamiento nos lleva a mayores grados de madurez, lo que nos da acceso a poderosas bendiciones y nos capacita para administrar grandes privilegios de parte de Dios. La inmadurez espiritual entonces nos califica como a niños, y son estos los que requieren la formación. La madurez nos califica como hijos mayores, dispuestos para toda buena obra y para administrar las bendiciones y dones de Dios. Dejando claro, por supuesto, que Dios siempre estará trabajando en nosotros, pero hay niños y hay mayores, hay maduros e inmaduros. La palabra de Dios así lo enseña. Es interesante entonces tener en cuenta que la palabra paideia, que también significa entrenamiento o instrucción, nos recuerda la formación dada a un aprendiz. De hecho, la palabra discípulo significa aprendiz. Luego, ser disciplinado es ser discipulado. Ser disciplinado es ser corregido, ser beneficiado con una instrucción o formación divina. Y por estas cosas tan importantes, la Biblia nos dice acerca de la disciplina: no la menosprecies ni desmayes ante ella. O sea, valora la disciplina divina, valora la instrucción de Dios y no te desanimes en el proceso, porque el Señor al que ama disciplina. Es decir, la formación o corrección divina es una expresión del amor de Dios. Cuando los hijos viven sin límites, sin formación, sin instrucción, entonces van a estrellarse contra la vida, van a estrellarse contra las autoridades, van a ser esclavos del mundo, de sus adicciones, del mundo criminal, etc. Pero el Padre nuestro nos ama porque Dios es amor. Y una de las expresiones de su amor es que Él nos corrige, Él nos instruye, Él nos entrena para la gloria de su nombre. Somos hijos de Dios y como Padre, Él nos ayuda a crecer y nos impulsa para ir hacia los planes que Él nos ha preparado. Vamos a observar ahora, en segundo lugar, un aspecto muy importante del tema de la disciplina. Número 2, vamos a ver aquí. Formación y fruto. Dios quiere transformarnos, corregirnos, equiparnos, entrenarnos para que llevemos mucho fruto. Vamos a leer carta a los Hebreos, capítulo número 12, del versículo 10 al 11. Dice así: hablando de los padres terrenales que nos corrigieron,
que nos disciplinaron. Dice el verso 10, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro, nadie se goza cuando está en un proceso de corrección, sino de tristeza. Generalmente eso provoca tristeza. Pero es necesario que cambiemos nuestra perspectiva respecto a la formación divina. Porque el verso 11 dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, hay por lo menos 3 aspectos que nosotros podemos considerar que la formación divina produce como fruto en nosotros. Primero, nos habla el texto de la santidad. Dice la Escritura, para que participemos de su santidad, para que participemos de su carácter recto, limpio, honesto, sincero. De esa manera nos parecemos más a Dios, nos parecemos más a nuestro Padre, pues todo hijo se parece a su papá. En segundo lugar, nos dice el texto que después de esa formación, de ese entrenamiento, da fruto apacible. Y quiero aquí destacar esa frase, fruto apacible. Y esta palabra apacible quiere decir pacífico. Esta palabra nos habla de paz. Y aquí esta paz, leía en el diccionario griego, habla de 2 aspectos. La paz en el carácter, es decir, vamos a ser personas que generamos paz y que procuramos la paz. Somos pacificadores, como nos enseña la palabra de Dios. Pero también la paz va a gobernar nuestro corazón de manera que somos libres de la preocupación y de la angustia, pues hemos aprendido a confiar en Dios. Entonces hay un fruto apacible, no de ansiedad ni de angustia, no de estrés ni de afanes, sino un carácter, un fruto apacible. Pero nos dice en tercer lugar, nos habla de la justicia, dice fruto apacible de justicia. Y aquí la palabra justicia indica equidad, rectitud, integridad. Es decir, el Hijo de Dios desarrolla un carácter más justo, bondadoso, equitativo. El Hijo de Dios practica más la piedad que profesa, la piedad que conoce. La justicia nos habla de un estilo de vida piadoso, como Dios quiere que vivan sus hijos. Finalmente, hay una frase, versículo número 11, con la que termina el versículo que dice, a los que en ella han sido ejercitados, a los que en ella han sido ejercitados. Solo los que se ejercitan como los deportistas, con dedicación y perseverancia, son los que alcanzan las medallas olímpicas, las medallas de oro y los campeonatos en sus respectivas áreas deportivas. Pero ellos se dedican y se ejercitan y por eso alcanzan buenos resultados. Pero el hijo que no es ejercitado en la formación, en el entrenamiento, en la corrección, entonces no tiene la fuerza, no ha sido ejercitado, no tiene el equipamiento. Y Dios no quiere eso, porque Dios quiere hijos maduros. Dios quiere que haya un crecimiento en su iglesia, madurez espiritual. Y por eso el Señor poco a poco nos introduce en ese gimnasio de ejercicio espiritual, para que seamos precisamente capacitados, ejercitados. Por eso es tan importante someternos a la voluntad de Dios, porque el que evita este ejercicio, tarde o temprano, pagará factura.
Es fundamental que nos sometamos a la voluntad de Dios, no solo porque ella es buena y perfecta, sino por lo que ella transforma y genera en nosotros. Además de que nos va a llevar a alcanzar los planes de Dios. Y por eso aquí en el contexto se nos habla de que el Señor Jesús se sometió a la voluntad del Padre Celestial, lo cual significó ir a la cruz del Calvario a entregar su vida, en un proceso sumamente doloroso. Pero el Hijo se había ejercitado en el sometimiento al Padre Celestial. Eso nos hace entonces aptos, capacitados, equipados para toda buena obra. Vamos a ver ahora aquí el punto número 3. Y escribamos allí entonces: fortalécete. Fortalécete, fortalécete en Dios. Y vamos por favor a leer en la carta a los Hebreos, capítulo número 12, versículos 12 y 13, donde nos dice la Escritura: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Qué interesante esta expresión y en el contexto del que estamos hablando. Son muchos los textos de la Biblia en la que se nos llama a ser esforzados y valientes. Y aquí específicamente hay varias exhortaciones. La primera, podemos decir, es levantar las manos, dice la Escritura. Levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas. Si nosotros nos imaginamos a una persona con las manos caídas y con las rodillas paralizadas, no se puede mover, no puede caminar, no puede avanzar. Estamos hablando de una persona en un estado de agotamiento, de desánimo y de estancamiento, porque no avanza, sus manos están caídas. Y cuando hablamos de las manos caídas, hablamos aquí también de que esto representa aquellas manos que no se levantan para adorar. Y cuando hablamos de las rodillas paralizadas, hablamos de aquellas rodillas que no se pueden doblar para orar, que no se pueden postrar para alabar al Señor. Entonces, vemos aquí a una persona que ante la formación divina ha decaído en su fe y en su búsqueda de Dios. Porque no levanta sus manos al cielo en dependencia de Él, no lo adora y tampoco avanza. La persona está en un tiempo de estancamiento, porque aunque ha venido la formación divina, la disciplina divina, la persona no se ha dispuesto para Dios, sino que quiere seguir su propio camino. Entonces, la vida espiritual se viene abajo y el avance también. Las manos nos hablan de las obras, de la capacidad de hacer la obra de Dios y de desarrollar los dones y talentos que Dios nos ha dado. Las rodillas que se levantan nos hablan de aquel proceso a través del cual empezamos a caminar y avanzar hacia los planes del Señor. Pero la exhortación es levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies. Entonces, las sendas derechas nos hablan del caminar en la voluntad de Dios, del avanzar en el propósito de Dios, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces estamos hablando de que aunque está la senda de Dios, habrán cosas que arreglar y eso es parte del proceso, en esa formación, en esa corrección que viene de parte de Dios. Es fundamental que haya una disposición del corazón para ser corregidos por Dios y asimilar la enseñanza.
porque en ese sendero o camino de la voluntad de Dios aparecerán los obstáculos, la oposición, el enemigo, las pruebas, porque el Señor Jesús hizo la perfecta voluntad del Padre y enfrentó obstáculos y enemigos, tentaciones. También Pablo, los apóstoles. Pero en ese caminar vamos a encontrar, si buscamos a Dios y clamamos su poder, vamos a encontrar en Él su protección y la fortaleza para superar los obstáculos, pues el Señor es nuestro escudo y nuestro sustento. Entonces, cuando estamos ante la formación divina, no debemos enojarnos, ni murmurar, ni quejarnos, ni abandonar, ni renunciar el camino del Señor, ni a sus privilegios. Pues José, cuando estuvo en la casa de Potifar como esclavo y cuando estuvo en la cárcel de los presos del rey, la Biblia no nos dice que este hombre se haya levantado a murmurar contra Dios, o se haya enojado contra el Señor, o se haya quejado, o haya tomado la decisión de negar su fe en Cristo, o se haya apartado de aquella fe en Jesucristo el Señor. Por el contrario, él fortalecía su fe en Dios. Era un hombre que confiaba en el Señor y al final Dios recompensó su fe y su integridad. Y vamos a ver aquí un aspecto cuarto muy importante. Evita las contiendas, la discordia, las peleas, los conflictos. Evita las contiendas y la raíz de amargura. Qué interesante que en este concepto de la disciplina, del trabajo de Dios en nosotros, aparezca la raíz de amargura. Vamos a leer por favor Hebreos, capítulo número 12, vamos a leer versículos 14 y 15, donde dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Punto y coma, sigue el verso 16 y nos habla del caso de Esaú, quien por una comida vendió su primogenitura. Encontramos en estos dos versículos, el 14 y el 15, por lo menos tres exhortaciones muy importantes. La primera exhortación nos dice seguir la paz con todos. Seguir la paz con todos. No dice solo con los buenos y amables. Lo que implica que debemos seguir la paz incluso con los difíciles de soportar. Debemos procurar la paz con todos y evitar las peleas y las rencillas, los conflictos, las contiendas. Recordemos que la palabra de Dios dice que Él aborrece al que siembra discordia entre los hermanos. Entonces debemos procurar la paz con todos. Primera exhortación. La segunda exhortación nos dice que debemos seguir la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y uno de los factores, según el contexto, que genera en nosotros santidad es la disciplina, la formación, la instrucción, el entrenamiento al cual debemos someternos en el Señor y ejercitarnos en la mano de Dios. Porque esto, el entrenamiento o disciplina, sumado a la palabra de Dios, a la obra del Espíritu Santo y por supuesto a la naturaleza de Cristo en nosotros, todo esto genera cada día que pasa en nosotros un carácter más parecido al de Dios. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos dice algo importante en el versículo 15. Mirad bien. Nos llama
a tener una mirada con detalle, una observación muy rigurosa. ¿Para qué? Para evitar que la raíz de amargura nazca en nuestros corazones y estorbe la gracia de Dios en nuestra vida. Amargura es sinónimo de resentimiento, de rencor, de enojo, de odio. De hecho, la palabra amargura en el griego original bíblico allí también implica veneno. Porque el resentimiento, el odio, el rencor, los deseos de venganza, todas esas cosas son un veneno que mata, que destruye, que consume la vida del cristiano. La raíz de amargura tiene un gran poder y un alcance de contaminación muy fuerte. Por eso dice allí que por ella muchos no sean contaminados. Cuidado con la raíz de amargura para que ésta no os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Habla como de una infección, porque la raíz de amargura con facilidad infecta a muchos corazones si no se discierne su naturaleza y su destructivo poder. La raíz de amargura infecta a quien no ha madurado en Cristo, es decir, al niño en Cristo Jesús. ¿Recuerdan cómo empezamos el estudio? Hablando de paideia, formación dada a un niño. Entonces, ¿por qué es necesario madurar y crecer en Cristo? Para que la raíz de amargura no encuentre en nuestro corazón terreno fértil. La raíz de amargura requiere un terreno apropiado para nacer y crecer. Es decir, ella necesita un corazón con heridas no sanadas, un corazón con falta de perdón, con resentimientos. Es por eso que los complejos, la envidia y los deseos de venganza son nutrientes que alimentan esta raíz. La palabra de Dios nos enseña que la raíz de amargura tiene el poder de destruir no solo a una persona, sino a una comunidad. Por eso dice, y que muchos sean contaminados. Puede destruir a una comunidad completa. La raíz de amargura tiene el poder, si no se desecha, de impedir que la persona alcance la gracia de Dios. Esa raíz puede afectar la salvación de una persona, porque el Señor Jesús dijo, si no perdonáis de todo corazón a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestros pecados. Entonces tenemos que prestarle atención y por eso el Espíritu Santo nos dice aquí, cuidado con la raíz de amargura. No permitas que el diablo te engañe, no permitas que el corazón sea un terreno fértil para esta raíz. Más bien procura que tu corazón sea un terreno fértil para las semillas de Dios y que éstas lleven fruto al 100%. Perdonar provoca más bendiciones para el que lo hace que para el agresor. No permitas que las ofensas de otras personas o que sus errores o conductas provoquen heridas que te hagan perder la gracia de Dios o sus bendiciones, o que estas cosas afecten tu salvación. No lo permitas, no lo consientas. El versículo 16 nos habla de Esaú, aquel hombre que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, dice la Biblia. Por eso no negocies ni pongas en riesgo las bendiciones de Dios por una raíz de amargura. Perdona al que te ofende, perdona al agresor. Pídele a Dios misericordia sobre la vida de esa persona, pero no permitas que la amargura venga a dañar tu corazón. Porque si la amargura no la soltamos, no la echamos fuera de nuestra vida, entonces entraremos en el taller del Señor, entraremos en el proceso de formación, de corrección, el lugar en el que seremos entrenados. Pero es mejor aprender la lección sin necesidad de experimentar el dolor. Debemos siempre tener presente que nuestro buen Dios nos ama y que ninguna decepción en la tierra es comparable con la gloria venidera.
Nada de lo que el mundo te ofrece es comparable con aquello que el Señor Jesucristo ha preparado para ti. Así que no permitamos que la raíz de amargura, que las ofensas de otros, no permitamos que las cosas terrenales, que las situaciones críticas de la vida nos vengan a arrebatar la fe que tenemos en Cristo Jesús, la confianza que tenemos en el Señor. Porque no importa la formación, la instrucción, la capacitación o entrenamiento. El objetivo de Dios es llevarnos a crecer, a madurar en Él. Y así seremos instrumentos maravillosos en las manos de nuestro Dios. No temamos, pues, a la formación divina. Dispongamos nuestro corazón para que en nosotros se cumpla la buena voluntad de Dios. El Señor Jesucristo experimentó en la tierra el dolor, la soledad, la traición, el sufrimiento, la oposición y persecución, las calumnias y el menosprecio, el rechazo. Él vivió todas esas cosas, por eso nos comprende y nos puede ayudar. Así que la solución nunca es renunciar o abandonar el camino, sino volvernos a Jesucristo de corazón y decirle: Señor, en tus manos está mi vida, mi futuro, mi familia. Yo confío en ti. Aquí está mi corazón para que hagas tu buena voluntad en mí. Quiero invitarte para que oremos en este momento y para que le pidamos al Señor que se glorifique en nuestras vidas y en la de toda nuestra familia. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por enseñarnos a través de tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a través de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque una vez más vemos tu amor. Una vez más vemos tu misericordia, tu cuidado hacia nosotros. Y podemos ver cómo tu mano se mueve utilizando personas, circunstancias, momentos específicos para enseñarnos, para instruirnos, para llevarnos, Señor, hacia el cumplimiento de tu plan, de tu propósito. Con todo nuestro corazón, amado Jesucristo, te damos gracias, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ver de manera diferente esos tiempos de entrenamiento, esos tiempos de instrucción, de formación. Gracias, Señor, porque ellos nos están llevando a madurar en Cristo. Ellos nos están llevando a ser más como tú, a participar más de tu naturaleza. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por tu diseño, por tus planes, por tu buena obra. Señor, te damos gracias porque tú nos enseñas a confiar en ti, a esperar tus tiempos y a gozarnos en tu presencia. Qué bendición es ser hijos de Dios. Qué bendición es ser parte de tu pueblo, de tu iglesia. Amado Dios, te damos gracias porque somos tus hijos y tú eres nuestro Padre Celestial. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios, y te damos gracias, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia y por tu gran amor. Gracias, Señor, por cuidarnos, por salvarnos, y también gracias por cuidar y salvar nuestra familia. Te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, el Señor Jesucristo te guarde, bendiga toda tu casa y nos vemos en una próxima ocasión.